Buenas, buenas, buenas. Soy Cheli Pineda y en el vídeo de hoy vamos a seguir con Value Objects. Si recordamos un poco de los vídeos anteriores, ¿vale? En el primero hablábamos qué problemas intentábamos resolver con los Value Objects. En el siguiente vimos cómo hacerlo utilizando Symfony, Doctrine como ORM y el caso de MySQL. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es el caso de cómo resolverlo con Symfony, con Doctrine como ORM y el caso particular de MongoDB. Recordando un poco para qué utilizábamos los Value Objects, nosotros estábamos sustituyendo primitivos y encapsulándolos a través de objetos, ¿no? ¿Y para qué hacíamos esto? Pues principalmente para poder empujar la lógica a ese punto, ¿no? Es el punto más profundo, y no tenerla repetida y diseminada a través de todo el código, ¿no? Porque cada vez que teníamos que, por ejemplo, validar un campo, pues lo típico es que se tiende a tener esa lógica en cada punto donde estemos utilizando ese campo. Para más información podéis revisar el primer vídeo, que lo dejaré por aquí arriba, y si queréis ver cómo implementarlo en MySQL, también dejaré el vídeo por aquí. Empezando con el tema de MongoDB, lo primero que tenemos que ver es qué diferencias hay entre el caso de MySQL, una base de datos relacional, y una base de datos como MongoDB, que es una base de datos documental basada en documentos con estructura en JSON, ¿no? Si recordamos un poco lo que veíamos en el vídeo anterior, al final lo que intentamos es mapear esos casos de cuando utilizamos Value Objects a la base de datos, teniendo en cuenta que antiguamente era relativamente sencillo, ¿no? Porque teníamos una columna, una tabla con diferentes columnas, ¿no? Pero cuando queríamos mapear un atributo de una de nuestros modelos de dominio, ¿vale? De una entidad, lo teníamos sencillo porque el atributo tenía un mapeo directo con una columna de la base de datos. Pero al utilizar el Value Object tenía una indirección, ¿no? Porque tenemos un objeto por ahí en medio, que es el propio objeto de Value Object. Tenemos un pequeño problema porque ahora hay que indicar de alguna forma que ya no se tiene que mapear ese primitivo, sino que se tiene que mapear el valor interno del Value Object a la columna en la tabla. Esto lo vimos, como acabo de decir, en el vídeo anterior. Y ahora el caso particular de MongoDB es un poco diferente, porque ya no tenemos tablas y columnas, sino que tenemos colecciones que a veces se intenta equiparar las colecciones a las tablas, pero en realidad no tienen mucho que ver, porque en realidad una tabla, cuando tú defines una tabla en una base de datos relacional, tú defines su estructura, ¿no? Defines qué columnas va a tener y de qué tipo va a ser cada una de ellas. Cuando hablamos de colecciones no hablamos de esto, hablamos realmente que tú en una colección tiene un nombre, pero en realidad puedes meter cualquier documento JSON. En realidad cada documento internamente es como si fuera un objeto de JSON, y sabemos que cada objeto de JSON en realidad puede tener diferentes atributos que pueden tener diferentes valores, y a su vez se pueden generar estructuras heterogéneas, ¿no? Pues un atributo puede tener un valor primitivo, pero a su vez pues puede, bueno, a su vez no, en realidad podemos tener primitivos, o en su lugar, en realidad podemos tener objetos también, como valores de un atributo, de un objeto JSON, o incluso podemos tener arrays, ¿no? o listas, o bueno, ahí puede haber combinaciones, ¿no? De este tipo de estructuras. Y como hemos dicho, dentro de una colección, en realidad nosotros estamos abiertos a poder en un documento, en un registro, ¿no? De la base de datos, poder tener una estructura, y en otro diferente, dentro de la misma colección, poder insertar una estructura completamente diferente. Y esto lo podemos hacer. ¿Qué sucede en realidad cuando utilizamos MongoDB utilizando Doctrine como ORM en Symfony? Pues que en teoría nosotros lo que vamos a definir es entidades de nuestro dominio, que las vamos a mapear como documentos dentro de una colección, y a partir de ahí pueden haber ciertas estructuras, como hemos dicho, un poco heterogéneas. Estas estructuras se pueden hacer de diferentes formas, pero tenemos 4 tipos de relaciones principales, que son las que vamos a explicar ahora, porque vamos a utilizar una de ellas, bueno, es una posible solución, para poder implementar el mapeo de Value Objects. El primer caso son los embed one. Los embed one
lo que hacen es que dentro del valor de un atributo de un objeto JSON, nosotros podemos meter cualquier objeto. Y eso quiere decir que en realidad podemos meter cualquier documento dentro de ese valor de ese atributo, ¿no? Por ejemplo, pues podemos tener un atributo que sea dirección, y dentro de esa dirección podemos meter un objeto que sea la estructura de entidad, ¿no? de la dirección. Por tanto, dentro de ese objeto pues tendrá sus propios atributos, ¿no? De pues línea 1 de dirección, línea 2 de dirección, código postal o lo que sea. Y esto lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Realmente estamos embebiendo un documento como valor de un atributo de un documento superior, ¿vale? Cuando hablamos de embed one, es porque realmente estamos embebiendo un documento, pero si en vez de embeber embebemos una lista o un array de documentos, estaremos hablando de embed many, ¿no? La única diferencia que ha pasado aquí es que la relación, en vez de ser a uno, ¿no? En el otro extremo de la relación, en realidad ha pasado a ser many, ¿no? O n, ¿no? En el caso de las referencias, en realidad es exactamente el mismo caso, pero en vez de ser embebiendo el documento, lo que estamos embebiendo es la referencia o el ID a un documento que está en una colección separada. En general va a ser en una colección separada. Esto quiere decir que podríamos hacer un poco la similitud como si estuviéramos generando una clave ajena en tablas, pero ya hemos dicho que esto es un poco forzado, ¿no? Porque equiparar tablas en base a datos relacionales con colecciones en MongoDB es un poco, bueno, por lo que hemos comentado, es un poco exagerado, ¿no? Porque en realidad no hay, como hemos dicho, las tablas en verdad tienen una estructura encorsetada, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque tiene una definición prefijada, mientras que en las colecciones en verdad estamos abiertos a generar cualquier tipo de estructura de documento. El caso de reference many pasa un poco lo mismo que pasaba con el embed many, ¿no? En vez de tener un único valor dentro de esa referencia, un ID, tendríamos un listado de los IDs que harían referencia a un documento dentro de otra colección diferente, ¿no? Esto, como he dicho, podemos asemejarlo a una relación 1N de base de datos relacional en la que creamos una clave ajena, ¿no? Pero en el fondo ya vemos que tiene ciertas diferencias. A partir de aquí, pongamos algún ejemplo. Si nosotros en un documento, ¿no? En un documento, un objeto JSON que se va a guardar dentro de una colección de Mongo, podríamos guardarlo de esta forma, ¿no? Y tendría un ID, esta ID es un ID típico de Mongo, y luego dentro, como hemos dicho, tenemos un atributo applicant que internamente realmente hay un objeto, ¿no? Este es uno de los casos que habíamos visto. Dentro de ese objeto, a su vez, tendría un ID, y dentro de ese objeto applicant tendríamos un atributo name, que ya tendría un valor primitivo, que es su nombre, un email, que también sería un primitivo, que sería la dirección de correo electrónico. Como vemos, son primitivos porque son cadenas directamente de caracteres. Un poco parecido pasaría con el caso de creation date y el caso de status, ¿no? Es un status igual, es un primitivo porque tenemos una cadena de caracteres, y el creation date, aquí aparece un date ahí porque es un tipo de Mongo, pero en realidad es como si fuera, podríamos incluso haberlo representado como una cadena de caracteres, como un primitivo, tipo cadena de caracteres, ¿no? ¿Cómo vamos a transformar esto para que podamos guardar los value objects? Pues una posible solución, como comentaba antes, sería que en vez de utilizar el primitivo, como nosotros podemos embeber dentro del atributo name o del atributo email un objeto, pues ya lo tendríamos, ¿no? En vez de utilizar name y su valor pago, que es un primitivo, que es una cadena de caracteres, podríamos ahí tener dentro de ese, como valor de ese name, un objeto JSON, ¿no? Se guardaría como un objeto JSON, y ese objeto JSON internamente sí que tendría el value, ¿no? Que veíamos en los vídeos anteriores, donde tendría el propio valor del name, ¿no? Que sería, en este caso sería Paco. Esto lo vamos a ver en el siguiente documento, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Yo ya no estoy guardando el name
como un primitivo, sino lo estoy guardando como un objeto de JSON interno, ¿no? Como valor del atributo name. Y ese objeto tendría a su vez un atributo que es value, y ese value, su valor sería Paco. Entonces, como hemos hecho prácticamente un mapeo directo de lo que veíamos en los ejercicios anteriores, ¿no? Que nosotros teníamos una entidad, bueno, si seguimos este ejemplo, pues tendríamos una entidad con una entidad que es un modelo de dominio que tendrá un ID, dentro tendrá un atributo applicant, que ese applicant sería un nuevo... Bueno, aquí se ha complicado un poco porque hemos puesto que hay un objeto, una entidad de dominio, que dentro tiene otra entidad, ¿no? Como atributo suyo. Pero en realidad esto no nos preocupa mucho. Pongamos, por ejemplo, el caso del applicant, ¿no? Que también va a ser un modelo de dominio, ¿no? Y el applicant, él internamente tiene un ID, que a nivel de modelo de dominio pues tendrá un atributo ID, y luego tendrá dos atributos, uno que es name y uno que es email. Que en el ejemplo original, en este, su name sería un string, ¿no? A nivel de modelo de dominio, su email igual también sería un string, y aquí es cuando lo hemos convertido en un value object, tanto el name como el email, y esto se ha convertido en que el name, su valor va a ser un value object que será name de applicant, y el email será email de applicant, ¿no? Eso luego lo veremos en código. Pero en el fondo lo que estamos explicando aquí es que eso que veíamos nosotros a nivel de dominio, a nivel de base de datos, se va a ver reflejado directamente de la misma manera, porque en el caso de MongoDB nos permite hacer este tipo de estructura, ¿no? De estructura de documento que podemos guardar dentro de la base de datos. A partir de aquí, un poco lo que habíamos comentado antes. ¿Qué pasa con el dominio? Pues en realidad con el dominio no va a pasar absolutamente nada. Independientemente que hubiéramos diseñado el dominio de la forma que lo hubiéramos hecho, cuando quisiéramos mapearlo a base de datos, nos da igual tener MySQL que tener MongoDB, porque en realidad esto va a estar empujado a la capa de infraestructura. La capa de infraestructura, a través de Doctrine, en nuestro caso, utilizando Symfony con Doctrine, vamos a hacer el mapeo, ya que Doctrine utiliza Data Mapper, ¿vale? Y en el fondo, utilizando arquitectura hexagonal, que también lo hemos visto en vídeos anteriores, nosotros podríamos intercambiar un repository de MySQL por uno de MongoDB, y a nivel de dominio no tendríamos que tocar nada y todo seguiría funcionando igual. Con la única diferencia que el ORM estaría mapeando los datos a nuestra base de datos MySQL, lo guardaría en MySQL, y en el caso de MongoDB lo guardaría en MongoDB. Y en realidad a nivel de dominio y de capa de aplicación no tendríamos que tocar absolutamente nada, ¿vale? Entonces vamos a ver todo esto en código y así lo terminaremos de entender. Bueno, pues veamos el ejemplo de código. Aquí lo que vemos es la configuración de Doctrine para MongoDB. Y como vemos, aquí en realidad estamos definiendo el mapping que vamos a hacer. Aquí en realidad no difiere mucho de lo que ya veíamos con MySQL. Lo que le estamos diciendo es que lo vamos a mapear a través de XML. Esto ya lo comentábamos en el vídeo anterior. Lo hacíamos para poder tener separado y completamente limpio los modelos de dominio, ¿vale? Que no estuvieran contaminados, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, con anotaciones o cosas de este estilo de la librería o el ORM que estamos utilizando. Para nosotros el dominio es nuestro, por tanto no tiene que tener nada de externo a nosotros. Todo esto lo empujaremos a capa de infraestructura. Y aparte indicamos el directorio donde iban a estar esas definiciones en XML para el mapeo, ¿no? En el caso de Doctrine, él utiliza Data Mapping, ¿vale? Entonces ese mapeo lo hacemos en archivos XML. En este caso, en el ejemplo, lo tendremos en la capa de infraestructura, como ya hemos dicho, dentro del directorio Doctrine. No confundir esto que aparece aquí como Applications. Applications para nosotros es un dominio propio, ¿vale? Que se puede confundir con el application de la capa application de arquitectura hexagonal, que de hecho va a existir, y en este caso estará dentro de applications application, ¿vale? Y dentro de applications también habrá un infrastructure, y dentro de applications también habrá un domain, ¿vale? Por lo tanto estarán las tres capas de arquitectura hexagonal dentro de applications. Por eso digo, no confundir.
Volviendo a lo que comentábamos, en este caso, como decíamos, tendremos un directorio dentro de la infraestructura con un directorio doctrine, ¿vale? Que es donde tendremos la definición en XML. Si vemos el ejemplo del vídeo del caso de MySQL, aquí en realidad no ha cambiado prácticamente nada. ¿Qué tenemos a nivel de dominio del ejemplo? Pues como comentábamos, tenemos un modelo de dominio que es applicant, que tendrá un atributo name y un atributo email, y aquí tendremos lo típico que ya veíamos. Tendremos los dos atributos y luego un método name que devuelve un applicant name, que es el value object, y con el caso del email, más de lo mismo. Tenemos un applicant email, que es un value object, que es el que va a devolver el email. Por tanto, el email y el name están representados a través de un value object, ¿vale? Que es el valor que tiene. Esto ya lo vimos en el ejemplo. Cuando construimos este objeto, pues se le van a pasar los dos value objects, ¿vale? Y así se va a construir el objeto, y luego pues, tenemos un método de get, que es el name, y un método de get, que es el email, y lo mismo para setear los valores. Aquí igual, para renombrar, se le pasa el value object, y aquí lo mismo. Esto ya lo habíamos visto. Luego, que tendremos aparte a nivel de dominio, pues el value object. El value object en el caso del email, pues es un value object que hereda, que ya lo vimos, de un string value object, que es una clase abstracta que utilizamos como base para todos los value objects de tipo string. Internamente, que esta clase la vemos aquí, internamente tiene un atributo value, y lo mismo. Veíamos que era inmutable, sí que le vamos a pasar el primitivo, que es el valor que va a coger cuando lo construyamos, el value object, y ya a partir de ese momento no podemos cambiar el valor, ¿vale? Esto ya lo vimos, que aquí en este caso este value object lo utilizábamos para asegurar que el formato del email es correcto. Por tanto, cada vez que construimos un email, un value object email, y le pasamos el primitivo en el constructor, como vemos aquí, estamos asegurando que su formato es correcto, ¿vale? Que es justamente lo que queríamos. Estamos empujando esa lógica a nivel de value object. Y bueno, ¿qué ha cambiado respecto al ejemplo que veíamos en MySQL? Pues en realidad lo que ha cambiado es el mapeo. En el caso de Doctrine para MySQL veíamos que teníamos el tipo embedded, y ahora en realidad lo que estamos haciendo es que los value objects los estamos tratando como de los tipos que habíamos de relacionales, ¿no? Los estamos tratando como embed one, ¿vale? ¿Y esto qué significa? Pues lo que habíamos dicho, que en realidad ese atributo del documento de tipo applicant, antiguamente esto hubiera sido un primitivo, y ahora ya no es un primitivo. Ahora, dentro de ese atributo name, vamos a guardar un objeto. ¿Y cuál es el objeto? Pues justamente el value object, ¿vale? Que tenemos. En este caso es el value object de applicant name, que ya lo veíamos, y en el otro es el applicant email. Y de hecho, si vemos el ejemplo que estamos viendo, que era el caso del email, aquí internamente, ¿vale? Lo marcamos como un documento embebido, o sea, en realidad un objeto embebido dentro de ese atributo name, ¿vale? Dentro va a tener un value object, que es un objeto, a nivel de MongoDB es un document, ¿vale? Y de Doctrine, ¿vale? Para MongoDB es un document. Y dentro ese documento que tiene, pues en realidad es un objeto, y ese objeto internamente tiene un atributo value, que es un string, ¿vale? De esta forma, en realidad lo que hemos hecho es mapear tal cual tenemos modelado el dominio a nivel de MongoDB, porque en este caso sí que nos permite hacerlo, y por lo menos para mí es una solución posible y tiene bastante sentido hacerlo de esta forma. En MySQL no lo podemos hacer porque, como hemos dicho, en MySQL o en base de datos relacionales tú tienes una tabla donde tienes una serie de columnas, y a cada columna le tienes que asignar un tipo, y ya tiene que estar predefinido de alguna forma, ¿no? Cuando creas la tabla. Como hemos comentado al principio, en el caso de Mongo, como tenemos la libertad de modelar cada documento como queramos, en realidad podríamos tener documentos con una estructura y otros con otro, pero a nivel de nuestro dominio, como modelamos nuestro dominio como nosotros hemos definido, nos resulta muy sencillo luego mapearlo a nivel de base de datos tal cual está, ¿no? Si tenemos un modelo de dominio cuyos atributos están representados como value objects, que no dejan de ser objetos, pues nosotros podemos mapearlo tal cual a MongoDB. Y bueno, esto es todo. Si tenéis dudas sobre la explicación y cómo lo he resuelto, me lo podéis dejar en comentarios,
Y bueno, y si os ha gustado, dejarme un like, suscribiros y darle a la campanita si queréis estar atentos para nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao, chao.